Esta vez le damos la bienvenida a la doctora Nuria San Pablo, que nos va a dar lo que es el procedimiento en el juicio ejecutivo, pagaré, demanda, notificación, mandamiento, herramienta muy importante que el abogado debe conocer. Y tenemos la posibilidad de tener, que no solamente es una especialidad, sino que aparte es de nuestro colegio. Creo que es la primera vez, ¿no, Nuria? La primera vez, sí. Sí. Bueno. Así que tengan paciencia. No, pero un especialista. Bueno. No, pero la idea es también un poco que vean que del colegio también tenemos matriculados que pueden darnos, como en este caso la doctora, un punto de vista importante, porque aparte ella se dedica a esto, tiene la experiencia, es práctica y la idea, ustedes saben, del curso siempre es, más allá de la parte teórica, acercar la parte práctica. Siguiendo con lo que viene, la semana que viene, los invito, tenemos de familia, un tema que no habíamos tocado, que es divorcio y alimentos, a cargo de la doctora Roa, importante, le digo, saben que también convocatoria importante como esta, así que con tiempo para inscribirse, siempre el WhatsApp oficial, el Facebook, o mandando el mail al curso. Bueno, quiero ser breve y el doctor Rivas está porque tiene un problemita en la voz, así que me ha dado a mí la tarea de presentar a la doctora Nuria, la dejo con ella. Bueno, material tienen todos, ¿no? Sí. Vamos a la doctora Irma. Y bueno, los esperamos la semana que viene y la próxima vamos a ver algunas novedades que se están implementando. Desde el colegio algunas novedades importantes que va a haber en la página. Y se está preparando algo muy lindo para el cierre del ciclo, que creo que hace ya muchísimo tiempo que no lo hacemos en el colegio, que es la teatralización de una vista de causa. Con el Instituto de Derecho Laboral, nosotros, el taller de teatro, así que vamos a ir avisando con tiempo, ya cuando digamos, en principio ya estaría establecida la fecha, pero bueno, quiero decirle que es una de las cosas en las que el colegio trabaja, entre otras cuestiones, bueno, para aquellos que visitan la página diario se irán dando cuenta de las innovaciones que están haciendo. Así que bueno, las dejo con la doctora y bueno, lo que necesiten, ustedes saben que después la charla va a estar subida a través de los canales nuestros, los canales oficiales tanto de la página del colegio, el canal de YouTube o mismo el Facebook nuestro, que nosotros por lo general unos 15-20 días después que se hace la edición y todos la subimos. Así que bueno, cualquier duda, como siempre, mail, lo que sea, consulta, nosotros lo transmitimos a los expositores. Así que bueno, lo dejo con la doctora. Bueno, ¿se escucha? ¿Me escuchan bien todos? Perfecto. Bueno, de todo, muy buenas tardes. Sí, como dijo Ezequiel, mi nombre es Nuria, les agradezco por haber venido. Y como él bien dijo, yo hace muchos años que me dedico a hacer juicios ejecutivos para financieras, para empresas, ¿sí? Más que todo lo que es ejecución de pagaré, que muchas veces, si bien el proceso ejecutivo es algo muy sencillo, que todos dicen, facilísimo, es una pavada, pero nos empiezan a surgir dudas por pequeñas trabitas que tenemos durante el proceso, ¿sí? O pequeños secretitos que tendríamos que saber, ¿no?, al momento de tener un juicio de este tipo. Yo traté de hacerles estos instructivos para que ustedes tengan el paso a paso, ¿sí? Obviamente no me podía explayar, ¿no es cierto?, dándole las cuestiones puntuales de cada tema, pero vamos a tratar. Yo lo que quiero, ¿sí?, obviamente no me voy a invocar a artículos, a leyes, porque eso lo van ustedes solos y lo leen solos, ¿sí? La idea acá es que veamos la parte práctica, ¿sí?, de cómo manejarnos en el juzgado, y que me pregunten todas las dudas o por ahí de la experiencia de ustedes, qué problemas se les presentaron cuando intervinieron en una causa como esta, y podamos, ¿no es cierto?, aprender todos cómo solucionarlo, ¿sí? Primero, cuando viene el cliente, lo primero que vamos a ver es cuál es el título ejecutivo que nos trae, ¿no es cierto? Normalmente nos traen pagarés, ¿sí?, o a veces cheques. El proceso ejecutivo en ambos casos es muy similar, es prácticamente idéntico. Por lo tanto, si nos traen un pagaré, por ejemplo, lo primero que vamos a verificar es cómo está confeccionado, porque es lo primero que van a verificar en el juzgado, ¿sí? Siempre, cuando traen un pagaré, tenemos que asegurarnos que tengan, por supuesto, lugar de creación, ¿sí? No que diga el 18 de mayo, no. Tiene que decir Buenos Aires, tiene que decir San Martín, tiene que decir San Justo. Tiene que tener un lugar de creación, si no, en el primer nos van a dar el previo. No habiendo lugar de creación, no tenemos título ejecutivo, ¿sí? Después, el lugar de pago, ¿sí? El lugar de pago muchas veces vienen y dicen, como son financieras, porque ustedes calculen que las financieras trabajan con toda provincia de Buenos Aires. Entonces, los pagarés dicen, lugar de pago, Avenida Santa Fe, uy, me tengo que ir a Capital. No.
Ustedes saben que por la Ley de Defensa del Consumidor, a raíz del cambio, todos nos vinimos a provincia y la jurisdicción nos la va a marcar el domicilio del deudor. O sea que el pagaré nos puede decir lugar de pago Capital Federal o La Pampa, pero si el deudor vive acá en San Justo, tenemos que tramitar el juicio ejecutivo acá, ¿sí? Entonces, después vamos a verificar si está prescripto, ¿no? Ustedes saben que con la modificación del código, el plazo de prescripción es de 3 años, a partir de la presentación al cobro. Y muchas veces se nos presenta el problema de, ¿cuál es la presentación al cobro? ¿Cuál es la fecha de mora? ¿Sí? Bueno, tiene que surgir del pagaré, ¿sí? Y muchas veces se pone una cláusula especial donde extienden esta fecha, ¿sí? Entonces tenemos que fijarnos muy bien cómo fue confeccionado. La verdad que hasta el año pasado, viendo todos esos requisitos, no teníamos mayores problemas. Pero hoy, hace unos meses, se nos presentó un problema que es que ahora los juzgados nos están exigiendo que debemos cumplir con todo lo que prescribe el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? La verdad que esto es algo muy nuevo, que me surgió en los inicios que hice hace 2 meses. Yo se los puse acá porque digamos que todas las empresas, las financieras, están como locos viendo cómo van a subsanar o cómo vamos a subsanar este pequeño problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el primer auto nos sale el previo. Previo, manifieste si cumple con todos los requisitos establecidos con el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. La verdad que depende de la jurisdicción, lo pude solucionar, o se puede solucionar. Yo acá les hice referencia a unos fallos, hay uno que se llama Padecir Malicia, ¿sí? Que establece que no se tiene que identificar al título de crédito con la Ley de Defensa del Consumidor porque ni siquiera hay que explicar el origen, ¿sí? Ustedes saben perfectamente que el pagaré basta por sí solo, no tenemos que explicarle de dónde viene ni cuál fue la causa. Bien, entonces, invocando ese fallo, algunos juzgados me hicieron lugar y me dieron el primer auto, otros no, ¿sí? Entonces, bueno, también hay que ver dónde vamos a estar litigando. No es lo mismo litigar acá en Matanza que litigar en Morón que litigar en San Martín, ¿sí? Ustedes saben perfectamente que hay algo que le llaman los criterios, los famosos criterios. Entonces, no es igual para todos. Ustedes dicen, ¿cómo yo este juicio lo hice y lo llevé así, asá, A, B, C, y allá no me lo dan? Y bueno, ustedes saben que somos abogados y que esto es así. Pero bueno, tenemos que ir buscando la solución, ¿sí? En principio, si tenemos el pagaré en condiciones, ¿sí? Otro problema que se nos puede presentar, ¿podemos endosar un pagaré? Sí, podemos endosar un pagaré. Es muy común que las financieras, ¿sí?, hagan contratos de mutuo y vendan, cedan, ¿sí?, esos pagarés. Entonces, quien lo ejecuta es otro. Sí o sí hay que hacer atrás el endoso y tiene que ser firmado por el emisor. ¿Está? Tengan esa precaución. Normalmente el pagaré caminaba también sin ningún problema. Hubo algunos juzgados, 2 o 3, que dijeron, no, momento, acredíteme el contrato de mutuo. Dígame de dónde, cuál fue el contrato de origen a que usted tuviera este pagaré. Bien, se soluciona presentando la copia del contrato, ¿sí? Son los menos, son contados esos casos, pero puede suceder, ¿está? Una vez que nosotros tenemos el pagaré que vamos a ejecutar, lo que tenemos que empezar a hacer es decir, bueno, ¿qué documentación necesitamos para iniciar un juicio ejecutivo? Vamos a hablar con nuestro cliente y le vamos a pasar los gastos de inicio. ¿Qué gastos de inicio tenemos? ¿Sí? Lo primero que tenemos que pagar es el sellado del pagaré. ¿Cómo hacemos el sellado? El sellado tenemos que pedirle a nuestro cliente que nos dé su clave de ARBA, ¿sí? Se tiene que ir a ARBA, va con el documento, una copia y se la entregan al momento. Es como pedir la clave fiscal de AFIP, más o menos. Una vez que tenemos la clave, tenemos que generarle el sellado. El sellado es el 1% del valor del pagaré, ¿sí?
o del título de crédito que estemos ejecutando. Yo emito un pagaré, no pago el sellado. Pasan los años, no está prescripto, pero pasó mucho tiempo desde la fecha de mora, ¿no es cierto?, donde yo tenía que presentarlo al cobro. ¿Me van a cobrar multa por haberme excedido esa fecha? Sí. Es el 0 más. Ustedes calculen que siempre terminan pagando alrededor del 1,5%, ¿sí? Nunca más de eso. Ustedes cuando entran a la página, yo acá se los puse detalladamente, tienen que entrar a la página de ARBA, a DDJJ pagos, ¿sí?, que son las declaraciones juradas y pagos, ingresan con la clave, una vez que están adentro, les van a pedir todos los datos del emisor, ¿sí?, y del deudor, de los dos. ¿De qué datos estoy hablando? Estoy hablando nombre completo, apellido, quill o quit, ¿sí?, domicilio, o sea que todos esos datos a veces también se encuentran, bueno, no tengo todos los datos. ¿Cómo hago para saber los datos de este hombre? Bueno, si trabajan con una financiera, normalmente ellos trabajan con programas como Gnosis, Reportes Online, Veraz, y de ahí extraen toda la información, entonces es más fácil. Si no, bueno, hay que empezar a buscar, ¿sí?, que nuestro cliente nos traiga la información, porque si no, no podemos continuar. Tenemos que llenar todos los espacios, ¿sí?, la mayor cantidad de datos que tengan. Una vez que ingresaron los datos, les van a decir, va a haber una opción donde le va a decir qué título de crédito es el que está, ¿no es cierto?, por pagar el sellado, lo cliquean y el importe del pagaré, y automáticamente les hace la cuenta y genera, ¿no es cierto?, la boletita de pago. Boletita de pago del sellado. Si no tienen sellado, el juzgado se los va a sacar como previo y no van a poder continuar. ¿Está? Tiene que generar el bono, el use y el pago de la tasa. Saben que la tasa es el 2,2% del valor del capital de pagaré. Puede ser que yo tenga pagaré y que me hayan hecho pagos parciales. Sí, puede ser. ¿Los puedo ejecutar igual? Sí, los puedo ejecutar igual. Lo tengo que aclarar, ¿sí? Si yo en la demanda no lo aclaro después. No es que no lo podamos subsanar. Ustedes saben, en este tipo de procesos lo que tiene es que son, son simples y todo se puede arreglar. Así que no hay que asustarse, ¿sí? Cuando metí la demanda y digo, me olvidé de esto, me olvidé de este detalle, me olvidé porque tiene muchos detalles, como todo, ¿no? Pero bueno, la idea es tratar de que lo tengan lo más ordenado posible, como para que no pasen todos estos previos, todas estas cosas que nos piden, que en definitiva nos demoran a seguir presentando escritos, ¿no es cierto?, cuando tendría que ser algo sencillo. Dijimos bono, use, tasa de justicia, sobretasa, sellado. Con eso ya tenemos todo lo que es los gastos para pasarles. Yo acá les puse toda la documentación que tienen que solicitar, ¿sí? Si es una persona física, le vamos a pedir el DNI, si es persona jurídica, le vamos a pedir el quit, ¿sí? Si trabajamos como apoderados, obviamente le vamos a pedir el poder original, que no tenemos que presentarlo, ¿sí? Vamos a presentar una copia. Una vez que tenemos toda esta documentación, vamos a pasar a confeccionar la demanda. ¿Está? Yo les traje un modelito muy sencillo, obviamente después cada uno lo va a ayornar a su forma, pero bueno, estos son los puntos básicos que debe contener la demanda para iniciar el juicio ejecutivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es el sumario, donde vamos a describir todo lo que vamos a acompañar. Vamos a acreditar si trabajamos como apoderados la personería. Basta con que presentemos la copia, ¿no es cierto?, y hagamos la declaración de que es copia fiel, que se encuentra vigente en toda y cada una de sus partes. Bien, después vamos a poner el objeto, que es lo que venimos, ¿no es cierto?, a hacer, a promover el juicio ejecutivo por determinado monto, y acá sí pueden aclarar, ¿no es cierto?, que
si bien los pagares, por ejemplo, suman 10.000 pesos, ustedes ejecutan 7.000 debido a que se realizaron pagos parciales y ustedes los reconocen. Esto es muy importante, no solamente que lo aclaren, sino que digan cuál es la imputación, porque si no después se lo pone como previo también. Dígame cómo imputó, ¿no es cierto?, por qué difiere el monto que reclama del monto que se encuentran los pagares. Entonces ustedes tienen que decir, bueno, porque por ahí a veces tienen 2 o 3 pagares, no es necesario que tengan uno, o sea, a veces tienen varios. Cuando tenemos varios decimos, bueno, del pagaré número tanto, se cobró la suma de dinero tanto, por lo tanto, o sea, es tedioso, pero hay que hacerlo porque si no nos los piden, ¿sí? No todos tampoco, como recién les decía, no es ABC, hay otros que no, que se conforman con la simple manifestación de decir, yo reconozco haber cobrado pagos parciales, por lo tanto lo que ejecuto es esto, punto. Después vamos a ir a los hechos, ¿sí? En los hechos vamos a poner, bueno, que es un pagaré sin protesto y que nos adeudan determinada cantidad de dinero. Y ahí vamos a aclarar cuál es la fecha de mora. Es importantísima la fecha de mora, ¿sí? Porque esa fecha de mora es la que nos va a marcar al momento de llegar a la liquidación de dónde tenemos que partir para cobrar los intereses, ¿sí? ¿Puede ser que tengamos pagarés con distintas fechas? Sí, es lo más normal, ¿sí? Entonces, eso tenemos que aclarar. Cada pagaré, ¿cuál es su fecha de mora? Porque a su vez, las liquidaciones después vamos a tener que hacerlas con la fecha de mora que le corresponde a cada pagaré. ¿Está? Entonces, ahí lo aclaramos bien. En el punto 4 vamos a hablar del embargo preventivo que vamos a pedir, ¿sí? Los juicios ejecutivos, normalmente, hoy en día se utilizan mucho para las financieras que trabajan con casas de deporte, casas de ropa, crédito con DNI. ¿Vieron que le dan crédito a todo el mundo? Y después, muchos lo pagan. Y después, las financieras empiezan a hacer juicios ejecutivos, ¿no es cierto?, por importes bajos. Y después llega un oficio de embargo por 3.000, 4.000 pesos. Y dice, ¿cómo le dieron a esta persona un crédito tan bajo y ahora cómo tiene un juicio? Bueno, esto es moneda corriente, sucede todos los días, ¿sí? Lo vemos muchísimo. Los que trabajen con empresas ven llegar los oficios de embargo permanentemente de distintas empresas muy conocidas, Efectivo Sí, Credial, Garbarino, como todos, ¿no es cierto? Porque cuando dan los créditos les hacen firmar pagarés, ¿sí? Nosotros, cuando confeccionamos la demanda, vamos a pedir un embargo preventivo sobre el sueldo normalmente, ¿sí? Porque es la manera más fácil y más efectiva de cobrar, ¿sí? Si nosotros, también siempre obviamente tenemos que tener en cuenta cuál es el monto, ¿está? Pero yo creo que si nosotros tenemos que ejecutar hasta unos, no sé, 20.000 pesos, y yo si les tengo que recomendar, voy a hacer un embargo de sueldo, siempre y cuando yo sepa que la persona está trabajando. Cuando nosotros pedimos el embargo, tenemos que detallar dónde está trabajando la persona. Y ahí se nos presenta el problema. Y bueno, ¿y yo cómo sé dónde está trabajando? Bueno, si tenemos estos programas, es genial, porque nos ayuda, porque enseguida vamos a saber que está activo en una empresa, ¿sí? Apelamos a nuestro cliente que nos diga, y si no, y bueno, pedimos la medida de embargo preventivo y pedimos que se libre un oficio de informes ANSES o al Ministerio de Trabajo, que también a veces antes nos brindaba más, ahora son medios reacios a darnos la información, pero nos brindan esa información, ¿sí? Nos dicen cuál es el empleador. En el supuesto caso que lo tengamos, es genial, lo denunciamos el nombre del empleador y el domicilio, con eso es suficiente, nada más que eso, ¿sí? Lo ponemos en la demanda y pedimos el embargo preventivo. Después tenemos que practicar liquidación, que podemos agregarla o no en la demanda con respecto a la tasa de justicia. Con poner un punto que abonamos la tasa de justicia y ponemos el importe es suficiente, ¿sí? Después vamos a poner la competencia, el derecho y un punto que yo siempre lo pongo porque les puede llegar a ahorrar un paso, ¿sí?
el tema de la caución juratoria. Normalmente todos los juzgados, al pedir un embargo, ¿sí?, nos piden que nos hagamos responsables por los daños y perjuicios que podamos ocasionar en el futuro. Entonces, cuando uno trabaja como apoderado, ¿sí?, pone este puntito donde viene a prestar caución juratoria. Entonces, cuando sacan el primer auto, dicen, bueno, dictan el embargo preventivo en la empresa tal, por la suma de pesos tal, ¿no es cierto?, teniendo por prestada la caución juratoria del público, ¿no es cierto? Y nos ahorramos el tener que ir al juzgado, que hagan la notita, que hagan el acta, ¿sí? Hay juzgados que no les importa nada y dicen, bueno, no, a mí no me importa que usted diga que viene a prestar caución juratoria en la demanda, venga igual, ¿sí?, préstela frente al señor actuario. Y el tema de los apoderados también es otro tema. Muchas veces tiene que ser no solamente el apoderado que es apoderado, sino que además firma la demanda. Porque, por ejemplo, podemos ser varios los doctores que estamos, muchas veces trabajamos con colegas, con amigos, somos los 2 o 3 apoderados, yo soy la que hago tribunales y digo, bueno, yo voy y presto caución. Bueno, de acuerdo a la jurisdicción, por ejemplo, el Morón, el 10 y el 8, si no es el que firma, no te toman la caución. En los demás, sí. Por eso, pero bueno, yo traté de ponerles puntos que les faciliten y les ahorren trabajo, ¿sí? Que después no funcione, de acuerdo, claro, ya va a depender de la suerte del sorteo. Puede fallar, tal cual, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Claro, si no, ¿cómo? Si es patrocinio tiene que ir al actor. El actor, claro, se tiene que hacer responsable. Bueno, si somos varios los apoderados, por ejemplo, trabajamos por la FINAFINE y somos 3, uno firma. El que firma es el que tiene que prestar caución, ¿sí? Pero no siempre, ¿sí? Por eso, nos pueden pasar estas 3 cosas. O que la tengan por prestada por haber puesto en la demanda, o que pueda ir cualquiera que sea apoderado mientras que esté en el poder, o que sea apoderado y sea el patrocinante que firma la causa, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, estamos, la verdad, estamos en plena búsqueda, estamos probando, te soy completamente sincera, porque esto es muy nuevo y los juzgados recién ahora lo adoptaron. Sí. 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 ¿Te dieron el primer auto bien? ¿Qué pasa? Me dieron el primer auto bien. Sí. Cuando ya se presenta el ejecutado con la letrada, no Sí. dicen nada, está todo perfecto. ¿Qué hago? Pido sentencia, yo tengo todo el embargado y todo. Cuando pido sentencia... Te pusieron el parate de oficio. Sí, sí. Bueno, está pasando, sí, está pasando. ¿Cómo? Bien, bien. Sí. La otra parte no me dice nada. Tengo ya todo embargado. Perfecto. Es un ejemplo. Hace 2 semanas. Bueno, es un ejemplo muy claro. Vine a esta charla por esto. Pura y exclusivamente por esto. ¿Sabes qué pasa con este famoso artículo 36? Bueno, el tema, la verdad, te soy completamente sincera, yo, es más, traje un modelito que después si querés te lo paso, donde también planteamos y tengo otro. Nosotros en el estudio estamos probando. Estamos probando porque hubo juzgados que los sacamos adelante. ¿Los pagarés cómo se confeccionan? Bueno. La gente me lo trae con el pagaré viejo Es que todos los pagarés tienen los requisitos que yo les marqué. No he visto un solo pagaré que cumpla con el artículo 36. Entonces, lo otro que nosotros estamos trabajando en el estudio es hacer una manifestación de parte del emisor de la empresa donde manifieste cuáles fueron, ¿no es cierto?, las cláusulas con las que ellos trabajan con respecto a este tipo de operaciones, ¿sí? Pero bueno, si es una persona particular, o sea... ¿Qué te dijo? Sí. Sí. Claro. Claro. Sí.
la financiera, así como predial, Sí, cuando se adhiere a alguien, ya el primer día le hacen firmar unos papeles, digamos, sí, una banda de papeles, y en eso va a pagaré en blanco mínimo uno, en blanco. ujú, Y después ahí lo completan ya con todo lo que le gustaría ponerle el gasto incluido. sí, No viene por ahí un poco el planteo de que solo el pagaré cuenta, porque es sabido de que las financieras tienen este método de trabajo, digamos, ¿no? El pagaré va en blanco. Un pagaré en blanco, no habría que pedir una causa, en verdad, no se sabe que esa forma de trabajar y que no vale un pagaré así. Mirá. ¿Un pagaré en blanco cuando se firma? Mirá, yo lo he visto infinidad de veces, ¿sí? Es más, yo creo que vos te pones a ver en los juzgados y pedir los expedientes de determinadas financieras, vas a ver que la misma letra en todos los pagarés, con lo cual fue llenado por la misma persona. Ahora, si vos me preguntás, en los 15 años que yo hago este trabajo, si alguna vez vi una causa de estafa o algo, nunca, nunca. Como que, no entendí, como que no son rebotados por esta... No, 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 no. Y no hubo un juzgado que escuchara que hicieran una observación con respecto a este tema. No, 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 no. Pero que existe y es así como vos lo decís, es tal cual. Es tal cual. Si te tomás el trabajo, mirás expedientes y te das cuenta que fueron llenados por la misma persona. Y bueno. Creo que ahí viene también la ley no para ignorar, o sea, un montón de cosas, ¿no? Ujú. Otra Sí. pregunta más, capaz que esto Sí, quería volver un poco a la prescripción. sí, Después de este tema, si querés, volvemos. En la interrupción, ¿viste cómo funciona? Una vez que piden le hacen la demanda al deudor, sí. interrumpida la prescripción. Pero si se duerme la causa y queda ahí totalmente guardada, ¿no? ¿Cómo funciona ahí la prescripción? Porque no puede durar 5 o 4. ¿Cómo es? A ver. Mirá, nosotros el plazo de prescripción es de 3 años, ¿sí? Vos decís que duerma la causa y que me decreten la caducidad. Claro. No, ¿qué poner? Vamos a ponerlo del lado del deudor ahora. Sí, Y se inició la demanda dentro de sí, la demanda, sí. pero como no lo pudieron cobrar, que es muy típico, queda mucho tiempo. Bueno, Y después piden todos los intereses. Capaz que... tenés que hacer lo imposible por llegar a tener sentencia, ¿sí? Tenés que hacer lo imposible. O sea, nosotros cuando iniciamos este tipo de juicio, ¿sí? En el primer auto vamos a tener 2 cosas sobre las que trabajar permanentemente, que es el oficio y el mandamiento, ¿sí? Yo ahí les puse un modelito de oficio y mandamiento, ¿sí? El tema hay que darle mucha bolilla al tema del mandamiento hasta tener sentencia, porque si tenemos sentencia nunca nos va a pasar eso, ¿está? Por más que no podamos cobrar, porque, a ver, las chances de cobrar a veces se nos achican muchísimo, ¿está? Igualmente él hablaba respecto de siendo, digamos, representante del deudor, Sí. poniendo al lado del deudor. Sí, Eso fue lo que él dijo, ¿no es cierto? Claro, Claro, en caso de, digamos, representar al deudor, sí. ¿qué pasa cuando queda dormido, no se puede cobrar? ¿Cómo se aplica, si sí prescribe eso? Eso es lo que estaba preguntando. No, no. O sea, vos decís, vos sos el deudor, a vos te embargaron. Exacto. Y la plata fue. Bueno, en algún momento te vas a tener que comunicar con el estudio para ver en qué situación estás. Porque vos pensás que por iniciarte la causa vas a estar en veraz. Si querés sacar un crédito, enseguida va a saltar la situación. ¿Sí? ¿Se entiende? muchas veces se acumulan como unas deudas más viejas, 5 o 6 años. Muchas veces les embargamos, a ver, yo hoy lo hablaba con otra doctora, ustedes piensen que en el primer auto sale el oficio de embargo y sale el mandamiento. Yo dentro de una semana el oficio de embargo, capaz que lo tengo efectivo, ya le retuvieron a la persona del sueldo y ya me lo depositaron, pero por ahí tardo 3 años en notificarlo, ¿sí? ¿A esa persona le suman intereses? Sí, está. Lo que pasa es que normalmente el tipo de gente que saca estos créditos no se preocupa, o sea, dice, ya lo pagué, ¿sí? Muchas veces el empleador, que no tiene la obligación de decírselo, pero no le dice que ese embargo es un embargo preventivo, que no es la totalidad de la deuda, ¿sí? Entonces después vienen los conflictos. No, mi empleador me sacó la plata, yo pagué todo hace 3 años atrás. No, lo que usted le embargó a su empleador fue un embargo preventivo, ¿sí? A cuenta de la deuda.
no era el pago total, ni canceló nada. Es más, nosotros no cobramos nada, ¿sí? Normalmente hay que cuidarse de la caducidad y trabajar mucho en el mandamiento, pero el mandamiento es algo que nos cuesta, ¿sí? Pero volviendo a ella que está con esa duda que es una espina, mira, yo te voy a dar posibles soluciones para ver si caminan después. Después sí que, o sea, se las doy a todos, igual yo ya se las marqué acá, si ustedes leen los fallos, pero todavía no hay nada que cierre totalmente. Y las grandes empresas están trabajando en cómo modificar los pagarés, pero imagínate que hoy no pueden modificar lo que ya está hecho, lo que tenemos en curso. Bueno, alguna solución se va a encontrar, ¿no es cierto?, que yo creo que va a venir por alguna carta, ¿no es cierto?, donde justifiquen todos y cada uno de los puntos del 36. Es que ahora vos lo vas a tener que meter ahora, no lo vas a poder meter en la demanda. Y el juzgado va a tener que tener el criterio. ¿Cómo? Bien. Bueno, primero tenés que ver si camina, ¿no? ¿Invocaste algún fallo y fundamentaste en algo en particular? Nada, es una demanda común y corriente. No, pero no la demanda ahora, no importa, la demanda está perfecta. Nada. Morón no. Salvo el Morón, el único problema que he tenido, 8 y 10 declaran incompetentes por domicilio. Sí. El resto, tengo sentencia, no tengo problema. Estamos hablando de acá a 2 semanas. Bueno, a ver, alguna solución yo creo que los mismos juzgados no la van a indicar con respecto a esto. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros hoy tengamos un pagaré que tenga los requisitos del 36. No, por supuesto, no podemos, chicos, no podemos hacer eso. Pero, a ver, esto es como cuando vinimos a litigar provincia por el tema de la jurisdicción. Los juzgados de capital estaban totalmente abarrotados, ¿no es cierto? Cambió la ley de defensa del consumidor, todos para acá. Bueno, es como que ustedes no sé, son como momentos, ¿no es cierto? Momentos en los que aparece algo que traba todo y después de a poco va decantando. Bueno, con esto va a pasar lo mismo, ¿sí? Yo te puedo dar algunos fallos que son los que nosotros estuvimos invocando, que estuvimos analizando el tema. Ya te repito, en algunos caminaron, en otros no, pero bueno, por ahí te sirve, ¿sí? Dale. ¿Dónde habíamos quedado? Él. No, a no ser que tengas caducidad a distancia por inactividad, la realidad es que si vas trabajando es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Una vez que hicimos la demanda, ¿sí?, que vimos todos los puntos de la demanda, que tenemos toda la documentación, vamos a iniciarla, ¿sí? ¿Cómo vamos a iniciarla? Yo les hice un instructivo de qué va afuera, qué va adentro, qué pongo, qué no pongo, van a la mesa con todo y esto va adentro. Bueno, yo les puse acá para que vayan 100% preparados, ¿sí? Lo que van a hacer es, adentro del sobre, ¿sí?, van a poner todas las boletas de pago, ¿sí?, sellado, IUS, bono, sobretasa, tasa de justicia. Van a poner una copia de la planilla de inicio, que siempre se las van a pedir, si no se les van a poner como previo. Van a poner, si son apoderados, copia del poder, copia del DNI o del CUIL, ¿sí?, y una copia de traslado. A su vez van a poner los pagaré original y copias del pagaré. ¿Por qué? Porque los pagaré original los van a poner en un sobre, sí, y los van a reservar. Y siempre tiene que quedar una copia certificada. Y después van a poner una copia de traslado que también va a estar compuesta por la demanda, la copia del pagaré, la copia del poder y la copia del quit o DNI, de acuerdo a lo que sea, persona física o jurídica. Y afuera lo van a poner en este orden, arriba de todo la planilla de inicio, después el quit o el DNI y abajo la demanda, ¿sí? Si lo presentan de esa manera, va a entrar directo, no van a tener ningún problema, ¿sí? Y por supuesto en el sobre le ponen el sumario, ¿no? Como siempre. Decime. Si no tenemos el contrato de mutua. Estoy explicando
Mirá, lo tenés que, si vos endosaste un pagaré es porque te lo cedió una financiera y ninguna financiera te va a ceder ningún pagaré si no hacen un mutuo. Si no hacen un contrato, no te lo ceden. Es imposible, porque están transmitiendo un derecho. ¿Me entendés? De alguna manera lo tienen que transmitir. A no ser que te lo regalen, que sea familiar. Claro, No. Una persona particular. Claro. Que no sea de una financiera. Claro, bueno, pero en ese caso, si es cliente tuyo, vas a tener que hacerle vos un documento por el cual transmitís ese derecho. ¿Me entendés? Porque si no, no lo vas a poder ejecutar, porque vos tienes que endosar. ¿Sí? Así que sí o sí lo vas a tener que hacer. Si no, lo mandás a que lo haga, y si no, perdió, porque... Claro, ya lo presento ahí. Podés presentarlo con la demanda, sí, tranquilamente. Tranquilamente te evitas el previo, ¿sí? Pero bueno, pero te digo que, por ejemplo, acá en Matanza, un solo juzgado me lo pidió. Los demás nunca me pidieron nada, por ejemplo. Entonces también, viste, a veces decís, inicio y bueno, y en todo caso, bueno, después lo presento. Eso depende del criterio que quieras usar. Bueno, iniciamos la causa, receptoría, va a sorteo, tenemos el juzgado donde cayó. Nos van a sacar el primer auto, ¿sí? En el primer auto, como sabemos, hay juzgados que nos sacan el tema completito y hay otros que no nos sacan el tema completo, ¿sí? Entonces, el que nos saca el tema completito, llámese libre, bueno, los que no nos sacan completito nos van a sacar solamente libre ese mandamiento, los montos, ¿no es cierto? Nos van a decir, bueno, por la suma de pesos tal, con más la suma de pesos tal, que se presupuestan provisoriamente para responder intereses y costas, ¿sí? Y nos van a librar la orden de embargo. El resto vamos a tener que estar todo el proceso pidiéndolo, ¿sí? Todo lo que necesitemos. Pero hay otros, que ustedes saben perfectamente, que no. Sacan un auto muy completo donde dice, si tenemos esta situación, está autorizado a hacer esto, si tenemos esta situación, va a poder hacer lo otro, si no sabe dónde se domicila el deudor, puede librar oficios de informe. O sea, nos van a marcar la pauta de todo lo que podemos hacer y cómo podemos trabajar. ¿Está? Yo les puse un modelito como para que, bueno, pero vieron, son los básicos, ¿no es cierto? Y no tienen gran complejidad para confeccionar lo que es el oficio y el mandamiento, pero con el primer auto va a ser lo primero que vamos a hacer, oficio y mandamiento. Ya en el sobre le pusimos la copia de traslado, con lo cual directamente confeccionamos los dos instrumentos y nos vamos al juzgado y lo dejamos, ¿sí? Lo pasan a confronto y lo retiramos. Una vez que retiramos, diligenciamos, ¿sí? Si es que tenemos que retirar y si no, el tema del mandamiento lo diligencia el juzgado, ¿no? De acuerdo a la jurisdicción. ¿El oficio lo llevamos nosotros o lo mandamos por un correo privado? Es indistinto, ¿sí? El tema es que viene esta situación. El oficio a la semana lo podemos tener diligenciado y a las 2 semanas podemos tener el embargo ya efectivo, ¿sí? Pero el mandamiento lo lleva el oficial de justicia. Ustedes saben lo que es diligenciar un mandamiento, qué problema que tenemos, ¿sí? Y acá empiezan los problemas de cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, si arrancamos con el oficio, ¿qué nos puede pasar con el oficio? Que van y lo rechazan, ¿sí? Si lo rechazan, entonces nosotros vamos a tener que presentarlo en el juzgado, decir que lo rechazaron y pedir que se nos notifique por cédula. ¿Está? Y ahí tenemos que hacer una cédula de embargo. Hay juzgados que no libran oficio y que directamente libran cédula de embargo, como por ejemplo el 2 de Morón. ¿Está? Donde no utilizan para hacer embargo los oficios, sino directamente cédulas. Siempre tengan la precaución cuando hacen la cédula, ¿sí? Aparte de poner la cuenta, que en el primer auto el juzgado siempre ordena, ¿no es cierto?, que se haga la apertura de la cuenta judicial, ponemos la cuenta al CBU y ponemos una nota diciendo que el embargo deberá ser trabado sobre los sueldos que perciba el demandado, nombre completo y DNI. Porque muchas veces nos pasa que mandábamos la cédula, ¿sí? Después se presentaba el empleador y decía, no, nadie me especificó, tengo 2 personas con el mismo nombre, no reconozco a quién tengo que hacer el embargo. Y vos lo querés matar, ¿no? Obviamente, pero bueno, te atrasa 2 o 3 meses el tema. Entonces, para evitar eso, tomen la precaución de esas 2 cosas. O no me pusieron el número de cuenta, ¿está? Igualmente ahora los juzgados, si no tienen el número de cuenta, directamente no lo libran. Pero bueno,
sí o sí, nombre completo, DNI y número de cuenta. Notificamos la cédula o el oficio, cualquiera de las dos cosas. Pasa un mes, pasan 2 meses, nosotros ahora tenemos la herramienta y podemos presentar un escrito diciendo al juzgado, solicito saldo electrónico. Y lo ingresan en el expediente, ¿no es cierto? Ellos tienen la capacidad de verlo, pueden imprimirlo y pueden glosarlo al expediente. Pasaron 2 meses y no me depositaron. Bueno, pido un reiteratorio, ¿no? Pido reiteratorio. Lo diligencio tampoco. Y ahí no me queda otra que pedir las 30, ¿sí? Pero bueno, antes pasaba mucho que, como no teníamos esta herramienta informática de poder obtener el saldo, en realidad lo habían retenido, pero nunca presentaron una nota en el expediente. Entonces nosotros no sabíamos. Y cuando llevas muchos ejecutivos, tenés 100, 200, decís, si tengo que pedir un saldo por cada uno, me fundo. Hasta acá llegué. O sea, si no lo presentaron, no me voy a ir al banco a pedir. Y encima que ir al banco es perder 2 o 3 horas, ¿no es cierto? Bueno, ahora tenemos esta herramienta, así que cualquier embargo que tengan, ¿sí? Ustedes pidan el saldo electrónico que el juzgado se los va a dar. Inclusive hay muchos que van y se lo dan, si ustedes llevan el numerito de cuenta, en la mesa, ¿sí? Por ejemplo, el 3 de acá de Matanzas se los da en la mesa. Bueno, si vemos que no tenemos saldo, ahí sí, recién pedimos hasta antes. Si tenemos un programa donde nos podamos fijar dónde trabaja la persona, mejor. ¿Por qué? Porque ahí vamos chequeando, bueno, no tengo saldo, pero trabaja en el mismo lugar. Bueno, entonces sí, pido 30 porque evidentemente algo está pasando que no me están dando bolilla. Ahora, puede ser que nos encontremos en el expediente que se presentaron y que digan, no trabaja más en mi empresa. Bueno, y no tenemos dónde fijarnos tampoco. Entonces, ¿cuál es el plan B en este caso? ¿Sí? Bueno, no me va a quedar otra que librar oficio ANSES, ¿sí? Y pedirles que me informen cuál es la empresa, ¿no es cierto?, para la cual trabaja y que me den el número de quit, ¿sí? Después busco la empresa, sí. ¿Cuál? Sí. Ah, sí. La obra social. Bueno. Buenísimo. Yo lo hago, ¿sabes con qué tema? Cuando la persona no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque a través de por ejemplo, o si es jubilado. Ese es otro tema. La persona se jubiló. O la persona tiene cuenta, ¿no? A través de la página de ANSES podemos saber si tiene cuenta en un banco. Entonces pedimos un oficio de informes a ese banco para que nos diga qué cuenta, caja de ahorro, a través de dónde cobro. Y ahí te sale el banco. ¿Sí? ¿Te metiste alguna vez? Bueno, en el caso... Bueno. ¿Cómo? Cuando están jubilados. Bueno, ese es otro tema. Acá tenemos un tema. ¿Qué pasa cuando son empleados públicos? ¿Qué pasa cuando son empleados públicos? Hay muchos juzgados que no nos van a dar el embargo. Nos van a decir, es inembargable. Bueno, hay un plan B para eso. ¿Sí? Siempre hay que buscar el plan B. El plan B, yo le cité un fallo, ¿sí?, que a mí me está funcionando genial, que es, ahí tenemos que luchar por tener sentencia firme, y una vez que tenemos sentencia firme, invocamos ese fallo y pedimos el embargo. Espera que lo tengo acá, no me lo acuerdo de memoria. No, se los puse. Esperame un cachito. Ese, sí. Beskin Marcelo, Daniel, sí. Bueno, lo que cita ese fallo específicamente es que los empleados públicos, sí, son embargables. Entonces, pero no de cualquier manera, sino que tiene que tener un juicio que tenga sentencia firme y se le va a poder embargar hasta un 10% del sueldo, ¿sí?
En Morón lo acatan bárbaro, por ejemplo. Sí, sí. Ese es otro problema que se nos puede presentar con el embargo. Es empleado público, trabaja para la fuerza de seguridad. No nos dan el embargo y no queremos morir ahí porque tenemos claro. Nosotros decimos, la tenemos atada porque este hombre tiene un buen sueldo, le voy a poder embargar, pero el juzgado me dice no. Es un empleado público, no le puede embargar, es inembargable. Bueno, en ese caso, sí. Solo estamos hablando para el caso de que una persona trabaje, porque si no trabaja, no se puede embargar bienes inmuebles, caucho, esas cosas. Sí, podemos. Acá está. Es el ejemplo de una persona. Es el ejemplo de una persona y yo cuando empecé te dije, mirá, si tenés un juicio que no es de un monto muy exorbitante y embargar el sueldo, porque si te vas a poner te va a salir más caro, o sea, a tu cliente le va a salir más caro, ¿me entendés? O sea, uno también tiene que pensar en quién es el cliente que tiene enfrente, porque muchas veces, pobre, quieren cobrar, pero no tienen para estar inscribiendo inhibición, ¿se entiende? Entonces, nosotros que sabemos cuál es el costo, ¿sí? Si queremos tomar el caso, y bueno, ahí evaluamos, como todo, ¿está? Pero sí, ¿no? Por supuesto, no es la única medida cautelar que vamos a poder utilizar, ¿sí? Pero eso va a depender de qué seamos lo que estamos ejecutando, ¿está? O sea, ¿cuál es el monto? ¿Sí? Más que nada la idea era explicar este tipo de juicios que por ahí son más chiquitos, pero que hoy es un auge, o sea, a cada rato están llegando oficios de embargo a los empleados y no, porque saqué un crédito de una zapatilla, porque saqué allá, saqué acá, o saqué en electrodoméstico, y bueno, y después viene el ejecutivo. Bueno, estábamos con el tema del oficio. La última medida es el astraintes, ¿sí? Pedir el astraintes al empleador. Tiene que estar siempre bien diligenciado el oficio, tengan la precaución de ponerse como autorizados, ¿sí? Ante cualquier eventualidad, porque después en una audiencia de astraintes lo primero que se fijan, estuvo bien diligenciado, estaba autorizada la persona, ¿sí? Y bueno, y si no trabaja la persona, ni tiene cuenta, ni tiene bienes, el tema de los bienes también en este tipo de páginas podemos saber, ¿sí? Si tiene alguna, y si no, bueno, tenemos que pedir un certificado de titularidad de dominio, ¿sí? Y ahí nos va a dar la pauta de qué bien registrable tiene. Y algunos no tienen nada, chicos, algunos llega un momento que nos encontramos que no tienen, son NN, y bueno, y eso son, obviamente, es una frustración, pero bueno, ustedes cuando tomen el caso tienen que también tener la pauta de hablar con el cliente a ver y aclararlo, ¿no es cierto? Que muchas veces juega con nuestros honorarios, porque decís, yo al final laburé 2 años y no me llevo 10 centavos, o sea, más allá de que le haya pagado el costo, mi costo de tiempo, de haber ido a ver el expediente, ¿quién me lo paga? ¿Sí? Entonces normalmente consejo, pidan un adelanto para hacer este tipo de juicios, ¿sí? Porque sería fantástico que todos podamos cobrar al final, pero bueno, hay veces que va a pasar que no vamos a cobrar. Pero bueno, esto ya lo conocemos, ¿no? Y en lo otro que tenemos que trabajar muy fuerte es en el mandamiento, ¿sí? Como dijimos en el primer auto, vamos a tener que nos van a dar las pautas de cómo trabajarlo. Y vamos a trabajarlo de acuerdo a los resultados que vayamos teniendo, ¿sí? Si lo notificamos, fantástico. Mandamiento notificado, 5 días. Después del sexto, 4 primeras, ya podemos pedir la sentencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si se nos presenta y nos oponen excepciones? Que les digo que es una aguja en un pajar. No se presenta nadie, chicos. Yo les digo que en todos los años, no sé, 10, 15 como mucho, ¿sí? Y hay excepciones que ni siquiera cuentan, ¿sí? La única excepción que por ahí se puede es pago parcial documentado. Y muchas veces, que es un error común de los colegas, que tiene que ver con los tiempos que estábamos hablando, es a la semana me embargan, me sacan del sueldo, ¿sí? Yo lo notifico dentro de 3 años, dentro de 2 años, y después se me presenta un colega y me dice, esta deuda está paga, y me presenta los comprobantes de embargo, del embargo.
yo me fijo, a ver, el oficio se diligenció en abril del 2000, no sé, del 2012 y el pago se hizo en junio del 2012. Y el pago coincide con la orden de embargo, o sea, lo que pagó ahí no es, o sea, no está bien planteada la excepción y es un error muy común ese, ¿sí? Que en realidad lo toman como si hubiese sido un pago de la deuda, pero no es el pago de la deuda. ¿Sí? ¿Querés decir algo? No. Yo siempre digo, tiene que utilizar la maquinaria judicial para embargar, ¿no es? Claro, o sea, está mal planteado. Si yo tengo que presentar una excepción, estoy del otro lado, yo tengo que presentar si pagué antes, no si después me embargaron, ¿se entiende? Entonces ese es un error de interpretación que por ahí a uno le parece tonto, pero les puedo asegurar que pasa, ¿sí? ¿Qué pasa en el juzgado? Automáticamente, o sea, nosotros nos dan traslado, contestamos, desconocemos, le explicamos la situación y automáticamente sacan la sentencia. A favor nuestro, no hay. El tema de las excepciones también son contadas y es pago parcial documentado o pago total o obviamente desconocer la firma, ¿no? Si desconocen la firma, el juzgado, o sea, nos da traslado, contestamos, designan un perito, ¿sí? Se hace la pericia y después se dicta sentencia. Tampoco hay grandes cuestiones acá, ¿eh? Es muy sencillo, ¿está? Pero bueno, lo normal en la práctica es que no se presenten, ¿sí? Entonces, bueno, si vamos por el lado del actor, sí. Sí, cuando contestamos el traslado, la verdad es que la ponemos, pero no nos dan bolilla. No, ¿sabes que no? Y es más, viste, a veces es como que suena que sos re mala que pones esa cláusula. Sí, yo la he puesto, pero la verdad que el juzgado es como que no la vio, hace como que no la vio, viste, porque aparte es como que también entienden que un error del colega, entonces bueno, viste, es como... Sí, es como medio mucho, pero sí, está la cláusula y yo también los primeros juicios dije, no, le voy a poner esto, malicia, temeridad. No. Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando llega el oficio de embargo? Que es muy común esto. Llega el oficio de embargo, lo llaman al muchacho y le dicen, escúchame, mira, me llegó esto. Arregla este problema, porque no es mío. Dice el empleador, con justa razón que muchas veces se molesta porque dice, ¿por qué me llega esto a mi nombre? ¿Por qué yo me tengo que ocupar de un problema que es tuyo? Anda y arreglalo, ¿sí? Entonces se comunican con nosotros al estudio y nos dicen, me llegó esto, me llegó una carta de documento, me llegó esto, me llegó el otro. Bueno, ¿podemos hacer un acuerdo extrajudicial? Sí, por supuesto, siempre se puede, siempre y cuando el empleador esté de acuerdo. Porque muchas veces pasa que nosotros dicen, no, si él me dijo que yo arregle el problema, pero después el empleador le dio el oficio de embargo a su contador, a su abogado y dijeron, no, momentito, nosotros cumplimos. No vamos a quedar sujetos a una persona que no cumplió antes, ¿sí? Entonces, siempre hay que aclarar, ¿no es cierto?, ante esta eventualidad de que se comunique, que tiene que hablar con el empleador y muchas veces le pedimos que el empleador se comunique y dejarle claro al empleador de que nosotros tenemos que impulsar la causa, nosotros tenemos que pedir un reiteratorio, nosotros tenemos que pedir astreintes para que él tenga un problema, ¿sí? Y tienen que pasar esas dos cosas. No es que porque hoy no cumplió, mañana tiene astreintes. No, primero tenemos que pedir un reiteratorio y después tenemos que pedir astreintes, lo tenemos que impulsar nosotros y a veces se quedan tranquilos y a veces no, ¿sí? Pero por eso, si el empleador está de acuerdo, hacemos un acuerdo extrajudicial y es bárbaro para todos, ¿está? Podemos hacer dos maneras, o hacemos un acuerdo y lo presentamos en el expediente, o hacemos un acuerdo, no presentamos nada y cuando canceló presentamos una manifestación de la cancelación. ¿Sí? De las dos maneras no va a haber problema. Sí, el juzgado siempre nos va a preguntar cuánto percibió de honorarios, ¿sí? Porque hay veces que nosotros le decimos, yo cobré 1.000 pesos de honorarios y nos regulan 2.000, porque ellos quieren que considera que ese trabajo era de 2.000, no le importa lo que nosotros cobramos y quiere los aportes por los 2.000.
¿sí? Entonces, bueno, ojo con eso también. Pueden hacer un acuerdo y dejar pendientes los honorarios, pero bueno, lo más conveniente es que cierren por todo, porque si no después se le van y nosotros nos quedamos sin honorarios, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de ver, más o menos está contestada. Perfectamente. Otra cosa, que nosotros no confiamos en la persona que no va a venir, le decimos, o si se presenta con otro letrado, con otro colega, le decimos, mire, pidamos una audiencia, nos juntamos en el juzgado y acordamos todo lo que tengamos que acordar, ¿sí? Porque a veces también no nos conviene a nosotros. ¿Por qué no nos conviene? Porque por ahí el juzgado, nosotros que manejamos el juicio, nos fijamos en algún otro juicio. ¿Cuál es la tasa que aplica este juzgado? Aplica la tasa del Banco Provincia. Y el doctor me decía, no, pero siempre, obviamente, cuando estamos del otro lado, tenemos que pedir la tasa del Banco Central. ¿Por qué? Porque es menos intereses. ¿Está? Entonces, el tema de la tasa tampoco es menor. Si yo estoy segura que el juzgado me va a aplicar una tasa que va a ser más beneficiosa, y yo le voy a decir, no, vamos al juzgado y que el juzgado decida. Pero bueno, esas son pequeñas cositas que uno tiene que tenerlas claras al momento de negociar con el otro, ¿no? Siempre, ¿cuál es la tasa que aplica el juzgado? ¿Sí? ¿Cómo? La activa del Banco Provincia descuenta 30 días. Esa es la que aplican el 80-90% de los juzgados, ¿sí? Algunos, como por ejemplo, el 6 de acá, aplica la pasiva del Banco Nación. La tasa pasiva. Tener intereses, nada, ¿sí? Nada. Entonces, bueno. En San Martín, todos la tasa activa del Banco Provincia, descuento 30 días. Ningún problema. San Martín para este tipo de juicios es un lujo. Porque te dan todas las facilidades. ¿Eh? Yo por el demandado. Por el demandado. No quería pagar. Yo pedí audiencia para reconciliar. Sí. ¿No te dio la audiencia? ¿Te dijo que lo presentes por escrito? ¿Quién fue? ¿El 9? Mirá. No me llegó. Encima de la maestra que es y mi cliente era porque no pagó nunca. Claro, claro. Bueno, vieron, puede pasar. Puede pasar. Pero igual fueron pocos los intereses. Sí, bueno, tampoco es para morirse, no, tampoco es para morirse. La tasa activa no es que tampoco. Pero en comparación con la pasiva del banco, los honorarios, bueno, chicos, que les regulen el morón. De todos. 210 pesos en una ampliación. 300 pesos, 500 pesos, 800 pesos. Cuando son montos grandes, más. Creo que la máxima es Y lo peor es que y el tema es si decidís apelarlos y parar 6 meses más. No, yo arreglo con la peleta, como no tengo problema, ni me mato a pelar, directamente. Yo, por ejemplo, tomé la decisión de no apelar nada, porque me vuelvo loca, si no. Estoy 6 meses, 7 meses con el juicio parado, y porque probé, los mandé a cámara y me pusieron 100 pesos más. Entonces dije, no, perdí 6 meses y me pusieron 100 pesos más, no, nos quedamos ahí. Bueno, ¿cómo? Voy a la... No. Me acuerdo que tenemos que superar los 40.000 pesos de reclamos. No podemos. Más que pelearnos con el juzgado, con los chicos de mesa, porque ni siquiera sale nadie adentro, así que más que pelearnos con los chicos de la mesa no vamos a poder hacer. Bueno, estábamos en el... Bueno, ¿quedó contestada tu pregunta? Sí, bueno, podemos hacer acuerdo en cualquier momento, siempre que nos llamen y siempre que el oficio de embargo no haya llegado. Si llegó al empleador, tenemos que hablar con el empleador, tenemos que dejarle claro al empleador que no va a tener un problema y que él esté de acuerdo, porque muchas veces nos pasa, hacemos un acuerdo de pago, nos paga la primer cuota, nos paga los honorarios y al mes siguiente, no, a mí me embargaron y ahí tenemos un lío, chicos. ¿Por qué? Porque no quiere gastar en un letrado para notificarse de forma personal, yo no lo puedo notificar con el mandamiento, no puedo tener la sentencia, no puedo sacar los fondos y se nos arma un terrible lío. Muchas veces lo que optamos es decir, bueno, que nos firme un colega, ¿no es cierto?, y que se haga cargo de los gastos y que nos haga el favor para poder sacar los fondos y que así pueda pagar y lo descontamos, ¿sí? Bueno, tratemos de que no nos pase eso porque es un trastorno, realmente es un trastorno, ¿sí? El tema del mandamiento, bueno, ya sabemos perfectamente todos que es bajo responsabilidad, con habilitación de días, y el tema de bajo responsabilidad es muy difícil a veces, ¿sí?
muchos juzgados le van a requerir el oficio al Juzgado Federal Electoral y a la Cámara Electoral para recién dárselos, ¿no es cierto?, bajo responsabilidad. Si no, muchos son muy reacios, pero no en todas las jurisdicciones. Lo más difícil es Morón y Matanza. Morón, más difícil que Matanza, ¿sí? San Martín, se los van a dar en el 99% de los casos, no van a tener problemas, ¿sí? Por eso, de acuerdo a dónde litiguen, es el problema que van a tener. Tenemos mandamiento notificado, tenemos sentencia, ¿sí? Si tenemos plata, el plazo, 5 días, ¿sí? Consintió y estamos en oportunidad procesal de practicar la liquidación. ¿Está? Las pautas para practicar la liquidación las vamos a tener en la sentencia, ¿sí? En la sentencia siempre nos van a poner cuál es la tasa que vamos a aplicar, el monto de capital, que ya lo sabemos, y la fecha de mora, ¿sí? Va a quedar establecido. Y ahí la podemos practicar, yo les puse las páginas, la actualización de monto la podemos hacer, si utilizan el Les Doctor, por el Les Doctor, si no, lo pueden hacer por la página de la Corte o por la página del Colproba, ¿sí? De acuerdo al juzgado que les toque, les van a aceptar una, les van a aceptar la otra. No me pregunten por qué, porque todavía no sé, pero cuando practicamos en la página de la Corte da una cosa y la misma liquidación con la misma tasa en la página de Colproba da una pequeña diferencia, ¿sí? Entonces, hay juzgados que dicen no, o sea, te piden específicamente que la hagas con la página de la Corte, otras con la página de Colproba, ¿sí? Pero son las páginas con que introducimos los datos, carátula, capital, mora, tasa y ojo con los que nos ponen un tope, ¿sí? Si lo tienen que hacer con un tope anual, la tienen que hacer con la página del Colproba, porque es la única que tenemos la opción abajo, no sé si alguna vez tuvieron que hacerlo, donde les ponen el tope, ¿sí? Tenemos liquidación, la presentamos, la tienen que aprobar, ¿sí? Hay juzgados que requieren que presentemos, después tenemos a los 5 días consciente, ¿sí? Que demos traslado. Algunos previo al traslado nos piden que quede firme, o sea, que pidamos la aprobación por escrito, un escrito sencillito, donde pedimos que se tenga por aprobada la liquidación, y recién ahí nos dicen, ¿sí?, si damos traslado o no, con copias o no, ¿sí? Normalmente yo, por más que me ordenen el traslado, pido los 5 días que consiente la regulación de honorarios. ¿Por qué? Porque tengan previsto que en la sentencia los tienen por constituido en los estrados del juzgado, ¿sí? Entonces, utilicen esa frasecita para no tener que notificar la liquidación, porque si no están meses también, o no. Pero bueno, las notificaciones siempre traen un trastorno extra. ¿Está? Una vez que regularon los honorarios, ¿sí?, y tenemos plata, estamos en condiciones de empezar a cobrar. La parte más feliz de la historia. ¿Cómo vamos a cobrar? Primero vamos a cobrar nuestros honorarios, siempre, ¿sí? Tengan la precaución de pedir el giro, pidiendo el giro de honorarios. Piden el 10% en concepto de pagos de aportes, ¿sí? Pueden, si quieren, tirarse al lance y pedir el 3,5% de ingresos brutos, ¿sí? Hay juzgados que se los dan y hay juzgados que no. ¿Está? Si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Hay juzgados que hacen de cuenta que no lo vieron y libran el giro por el importe que ellos consideran y lo acomodan ellos. Hay otros que le ponen previo, no correspondiendo el pago de ingresos brutos, sino siendo a cargo del letrado, reimpute, ¿no es cierto?, el pedido del giro y se proveerá. ¿Está? Pero primero que todo piden el giro de honorarios. 10%, ustedes cuando iniciaron la causa aportaron, ¿no es cierto?, el IUS, el anticipo. Si quieren lo pueden deducir o no, ¿sí?, al momento de cobrar. ¿Se entiende? ¿Ustedes lo hacen? ¿No? ¿Que siga sumando? Está cara la caja. Bueno, pero en este caso la realidad es que de lo que hay depositado únicamente van a poder sacar el 10%, ¿sí?, de ese dinero, ¿sí? Si después ustedes cuando hacen la boleta voluntariamente pagan el otro 10%, bueno, ya corre por cuenta de ustedes, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno.
piden el 10%, si quieren piden ingresos brutos y piden el concepto de honorarios, ¿no es cierto? Honorarios firmes. Lo que queda, pasan a pedir el giro para el cliente. Primero, los gastos, ¿sí? ¿Qué van a incluir en los gastos? Los gastos que estén documentados, llámese diligencias, y la tasa de justicia y la sobretasa, ¿sí? En una época poníamos el bonito, el bius, y nos daban algunos juzgados, pero después nos dijeron que no y nunca más, ¿sí? Entonces, lo que tienen que poner como gastos es diligencias, tasa de justicia y sobretasa. Eso en concepto de gastos. Después van a pedir en concepto de intereses y después a cuenta de capital, porque ya no les va a alcanzar la plata, chicos. Ya no les va a alcanzar, ¿sí? Normalmente no alcanza. Una vez que pidieron eso por el monto del embargo, ustedes, otro problema que se les va a presentar. El oficio dice, reténgase, bueno, la suma de 1.000 pesos más 500 pesos en concepto de a cuenta de intereses y costas, ¿sí? Llaman como locos, yo ya pagué todo, pagué los honorarios, no pago nada, ¿sí? Porque los intereses y costas no son honorarios, ¿sí? Con lo cual no tienen pago todo. Porque ese es también otra cosa, no, pero acá dice, no, está bien, pero lo que dice tiene que interpretarlo de esta manera, porque es eso lo que quiere decir. El juez dice, de acá hasta que ustedes cobren, puede ser que tengamos de intereses esto, pero no quiere decir que sea la totalidad de la deuda. ¿Está? Pedimos el cheque en ese orden y hacemos una reserva de actualización de intereses sobre capital, que después ustedes si quieren la pueden actualizar, le piden al juzgado y hacen una actualización, ¿sí? Sobre el capital que quede pendiente. La verdad, normalmente no se piden, es muy raro que la pidan, ¿sí? Pero bueno, existe, y ustedes sépanlo, que pueden hacerlo, ¿está? ¿Qué hacemos después de eso? Inmediatamente pedimos una ampliación del embargo, pedimos un oficio ampliatorio por la diferencia, ¿sí? Y ahí es cuando a los empleadores les llega un segundo oficio, después de 2 o 3 años, y ponen el grito en el cielo, yo esto ya lo pagué. No, no lo pagó, ¿sí? Lo que hizo fue cumplir con un embargo preventivo, y como empleador, sus facultades llegan a cumplir con el embargo que tiene en la mano. Usted cumplió, listo, olvídese. Dentro de 2 años le llega otro, bueno, cumpla con lo que le están diciendo y su tarea termina ahí, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, obviamente es molesto tener que estar permanentemente, ¿no? Como heridas que no cierran, ¿no? Yo cumplí, me tuve que ir hasta el banco, hice 2 horas de cola, durante 4 o 5 meses tuve que depositar y ahora otra vez. Pero bueno, si la persona no se comunicó, yo por eso siempre le digo a los empleadores, por favor, dígale al señor que se comunique, que le queremos explicar esta situación, porque si no, vamos a tener este problema dentro de 2 años, que se va a encontrar con la ampliación del embargo y, bueno, nada, se va a sentir defraudado en el sentido de que, bueno, pensó que ya había cancelado una deuda que en realidad no había cancelado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Pedimos el cheque y empezamos a cobrar, ¿sí? Hacemos la ampliación del embargo, esperamos que estén depositados los fondos, nuevamente pedimos saldo y cobramos lo que falta. Si quieren, hacen la actualización, si no, no. Esa es la forma de cobrarlo por juzgado. Si hicieron un acuerdo, bueno, van a cobrar de acuerdo a lo que hayan pactado. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Quedaron choqueados. Para. ¿Cómo, perdón? Esperen que no lo escucho. Sí. Normalmente al cliente le cobramos el 20%, independientemente de los honorarios que le cobramos a la otra parte. Sí, no, es como un laboral, sí. Sí, más los aportes, por supuesto, sí. A ver, hay que ver cómo lo acordamos, porque también muchas veces los clientes no quieren hacer participar a otro letrado porque no quieren tener, ¿no es cierto? Si vamos a negociar con otro letrado, bueno, vamos a ver qué nos dice otro letrado. Normalmente nos proponen el 10% y muchas veces lo aceptamos para terminar con el tema, mientras que paguen, ¿no es cierto?,
o sea, costo-beneficio, entre seguir un juicio 2 o 3 años más, no lo pudimos notificar, no sabemos dónde trabaja, se nos presenta y bueno, chicos, eso es así. Tratemos de arreglarlo, obviamente, siempre que podamos conciliar, tenemos que tratar de conciliarlos, ¿no? Pero bueno, también muchas veces les van a venir con el reclamo de estoy en veraz por tu culpa, ¿no? Estoy en veraz porque vos informaste. Y la verdad es que las empresas financieras no informan a nadie, ¿sí? Pero bueno, veraz extraen información de la Cámara Judicial y se ven envueltos en que están asentados en veraz. Y bueno, entonces en ese caso lo que tenemos que explicarles es que no es que tienen que acudir a un abogado para que lo saque de veraz, sino que con el libre deuda, ¿sí?, enviarlo por fax, a las 48 horas le van a dar la baja y el antecedente va a quedar por 2 años de que tuvieron un problema y que lo solucionaron. ¿Está? Pero a los 2 años se borra todo. Sí. Mis honorarios y los de la otra parte. Sí. Porque ella pagó todo, estaba escuchando bien. Sí. Pagó lo que eran los intereses de la paga. Sí. Ahora tiene que pagar los honorarios. Claro. Y eso lo deposita en el banco, ponele de San Martín. Si están regulados, sí, los puede depositar en el banco, si no, al estudio del doctor que esté llevando la causa y se los abona. Porque recién ahí va a dar por terminada la causa. Sí, Cuando le pagan los honorarios. exactamente, antes no. Antes no. Pero es más, me extraña, ¿no le pagó primero los honorarios? ¿No? Porque también ese es otro tema, o sea, la imputación que yo le di para el pedido de cheque no es caprichosa, que es porque quiera que nosotros cobremos primero, es porque si no integramos los aportes, muchas veces no liberan el capital. En Morón, por ejemplo, o acá en Matanza mismo, si nosotros no integramos el 3,5% de ingresos brutos y la boleta del IUS de aportes, no le van a liberar el capital. Entonces estamos obligados, ¿no es cierto?, o a meter la mano en el bolsillo y pagarlos nosotros para que salga todo, o lo que pasa que también es otra, que yo se los puse en el apunte, nos piden que manifestemos si percibimos los honorarios o no, ¿sí? Si tenemos un juicio y es chiquito, por ahí podemos hacer el esfuerzo de decir, bueno, pago los aportes, que empiece a cobrar mi cliente, ahí me los retribuye, bueno, pero si tenemos un montón, ¿cómo hacemos para pagar los aportes, ¿no es cierto? Y tengo que manifestar que percibí o que no percibí los honorarios. Sí, la boleta de aportes. Yo que le dije, para no sentar precedente en ese juzgado, le dije que pedía que se libre el giro, que el banco me retiene, obviamente no me paga, sino acompaña las boletas de aportes y ingresos brutos, que yo me comprometía en el transcurso de 48 horas, sí, o sea, yo voy a cobro y por escrito, de acompañar y acreditar. Claro. Esto lo hice en varios y ya ni me lo piden directamente. Claro. Bueno, esa es otra opción, ¿no es cierto? Nosotros lo que podemos hacer cuando pedimos el giro de honorarios es decirle, pido el dinero, ¿sí? Pido el dinero del IUS y pido, y el dinero de ingresos brutos, ¿sí? Como el Banco Provincia es agente de retención, va a ser retenido al momento del cobro, ¿sí? Y bueno, los cuales serán debidamente acreditados en el momento oportuno. Listo. Muchos juzgados lo van a cambiar. Hay otros que no, y sobre todo si interviene la caja, ¿sí? Me ha pasado en San Martín que me interviene la caja y dice, no, de cumplimiento en debida forma con los aportes y después se proveerá. O sea, que tengo que pagar los aportes, calladita, ¿no? Y bueno, pero bueno, son los menos. Pero si justo les pasa, quiero que sepan que yo te lo conté. Porque además, a mí no me lo dijo nadie. No, sí, puede pasar, ¿sí? Por eso siempre primero los honorarios, para poder acreditar automáticamente el escrito donde manifestamos la percepción de honorarios y damos cumplimiento con el pago del IUS y de ingresos brutos, ¿sí? Con todas las cargas que tenemos nosotros. Si no, y después él que se encargue de pedir el giro, ¿sí? Y si no, lo llamas al estudio y combinas con él para pagar los honorarios, que te dé la carta de pago, ¿no? Y de tus honorarios vos tenés que pagar los aportes y manifestar si los percibiste o no los percibiste. ¿Está? Sí, normalmente sí. O sea, el más delicado es el actor siempre. ¿Me entendés? Al juzgado va a estar atento ahí. Si el actor no percibe los honorarios, sí, ahí va a haber un... Sí. Claro, ¿viste?
y presentas un escrito manifestando que se encuentran integrados el 100% de los aportes correspondientes al Estado de la parte actora. Punto. Viste que das por cumplido. Y bueno, suele pasar también. Y fue el actor, hizo la... Mirá todo el trabajo que hizo. Hizo nada. Bueno, pero ahí, escúchame, hizo la demanda, se tomó el trabajo de hacer todo, generó toda la boleta. No, no es menor. Bueno, ¿ven? Ese es un tema. O sea, yo todos los datos que le di, chicos, tómenlos en cuenta, porque le evitan un previo y pérdida de meses. Ha pasado que no presenta, y nos olvidamos de presentar el sellado, ¿sí? O por algún motivo no lo hicimos. Bueno, desglose, lléveselo, haga el sellado y después vuelva, ¿sí? Si por ahí estamos apretados con el tema de la prescripción, ¿sí? Que era lo que el doctor hablaba hoy, y bueno, iniciamos y después nos jugamos a corregir todo lo que tengamos que corregir. Pero si podemos evitarlo, y mejor. ¿Sí? Porque aparte, siempre entendamos que... ¿Qué pasó? Se trabó una bocina. Siempre entendamos que el acreedor, ¿no es cierto?, está desesperado por cobrar, está indignado, nos va a estar en el teléfono permanentemente encima nuestro, ¿no? Entonces, bueno, tratemos de que sea lo más corto posible, ¿sí? Va a haber cosas que van a escapar de nuestras manos, que es las notificaciones, ¿sí? No del oficio, porque el oficio es lo menos trabajoso, pero sí el tema del mandamiento. El tema del mandamiento es siempre un problemón, ¿sí? Es un problemón. Y más los juzgados que tenemos plata, que es evidente que el deudor se enteró que tenía esa deuda, se la sacaron del sueldo, tenemos la plata en el expediente y no nos dan bajo responsabilidad, no podemos cobrar. Y aparte lo perjudica, porque en definitiva le siguen corriendo los intereses, ¿sí? Pero bueno, no quiero criticar al Poder Judicial, pero a veces, o sea... Sí. Claro, sí, lo antes posible, y sí. Y ojo con el tema de los honorarios, porque muchas veces nos pueden pedir que actualicemos el ius de honorarios. Vieron que se calcula y los intereses son muchísimos, chicos, a veces se va el doble en un año. No, lo dan en pesos. La mayor parte es muy raro que lo den en ius, que lo midan en ius a los honorarios, Prácticamente vivo uno con matanza, pero no. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Claro, y sí. Bueno, a los que tengan alguna duda, cualquier cosa yo les voy a dejar mi mail, si alguno se quiere comunicar, ¿sí? Si tienen alguna duda, espero que tengan muchos casos, ¿sí? Se lo vamos a dejar.